Desde el momento en que Ava nació, con sus brillantes ojos azules y su radiante sonrisa, quedó claro que ella era la niña dorada, especialmente a los ojos de mamá y papá, y yo era la otra hija, la que siempre recibía lo que quedaba, ropa de segunda mano, pensamientos de segunda clase. Ava se merece lo mejor, decía mamá, eligiendo cuidadosamente los regalos nuevos y brillantes para mi hermana mientras a mí me daba cosas como calcetines usados o un libro que parecía haber pasado por varias manos antes de ser mío. No era solo por los regalos, era por todo. Ava tenía la ropa más moderna, los gadgets más nuevos, toda la atención. Creció sabiendo lo adorada que era, y con eso, aprendió a manipular la situación a su favor, pisoteándome cada vez que le convenía. Recuerdo cuando rompió el reloj favorito de papá y lo escondió en mi cajón. Adivina quién terminó castigada un mes. Ava también era astuta, tenía a todos envueltos con su encanto, la veían como un ángel, mientras que yo era la problemática. Y Liz es difícil, susurraban cuando pensaban que no podía escuchar. ¿Por qué no puede ser más como Ava?, solía decir mamá, como si alguna vez pudiera ser otra persona que no fuera yo. Una tarde, entré a la sala y vi a Ava dando vueltas con un vestido nuevo que mamá le había comprado, de esos de marca fancy. Miré mis propias ropas, descoloridas y gastadas, y sentí la punzada de la envidia. ¿No es adorable?, decía mamá, aplaudiendo. Papá ni siquiera levantó la vista de su periódico. Y Liz, ¿puedes traerle las zapatillas de ballet a Ava? Tiene práctica pronto, me pidió mamá, todavía obsesionada con Ava. Fui a la habitación de Ava, que era el doble de grande que la mía y estaba llena de juguetes con los que solo podía soñar. Mientras rebuscaba entre el caos para encontrar las zapatillas, no pude evitar preguntarme, ¿por qué ella? ¿Por qué no yo? Tiré las zapatillas a los pies de Ava con más fuerza de la que había querido. Aquí, murmuré, cuando regresé a la sala. Ella me miró con sus inocentes ojos azules, la imagen misma de la dulzura. No seas tan brusca, pídele perdón a tu hermana. La voz grave de papá sonó desde detrás del periódico. Lo siento, Ava, murmuraba, con la cara ardiendo de vergüenza. La única que realmente veía a través de la fachada era la abuela, la mamá de papá. Ella no se dejaba engañar por el acto angelical de Ava. Tom, estás ciego si crees que estás tratando a las dos chicas por igual. Y Liz merece tanto amor y atención como Ava, decía la abuela. Pero papá la desestimaba, y mamá ponía los ojos en blanco. Las tratamos por igual, argumentaba mamá, aunque sus palabras siempre sonaban vacías. La abuela me tomaba aparte después de estas discusiones. Sus manos, fuertes a pesar de su edad, tomaban las mías con firmeza. Tú mereces lo mismo. Y Liz, no dejes que apaguen tu luz. Brillas más de lo que ellos saben. Esas palabras me ayudaron a superar muchos días difíciles. Cuando llegó la graduación, esperaba que eso fuera el comienzo de un nuevo comienzo. Pero cuando mamá y papá se negaron a ayudarme con la matrícula universitaria, quedó claro que estaba sola. No creemos que valga la pena. Se encogió de hombros papá. Fue entonces cuando la abuela intervino. Su oferta no solo fue financiera, fue un salvavidas, sacándome de la toxicidad del hogar. Vas a hacer grandes cosas, y Liz, y quiero que tengas esa oportunidad, dijo con una convicción inquebrantable. Salir a la universidad fue como un renacer. Estudié Derecho, no solo porque me interesara, sino porque me daba un sentido de control, algo que nunca tuve en casa. La universidad se convirtió en mi refugio. Cuando me gradué, no regresé a casa. En su lugar, alquilé un departamento en la ciudad y comencé mi carrera como abogada. Ava, aún bajo el hechizo de mamá y papá, se quedó con ellos. La abuela seguía en contacto, manteniéndome al tanto de cómo Ava continuaba manipulando su afecto. Es como ver a una reina y su corte, comentó la abuela una vez, con una mezcla de diversión y desilusión en su voz. Mis padres y yo hablábamos poco. Sus llamadas me actualizaban sobre los últimos triunfos de Ava o me recordaban su cumpleaños. El mío nunca era mencionado, y con cada año que pasaba, me importaba menos. Una tarde, mientras me sentaba en mi balcón viendo el horizonte de la ciudad mientras el sol se ponía, tomé una decisión. Era hora de dejar ir los rencores, la envidia, las comparaciones. No podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir cuánto impacto tendría en mi futuro. Mi vida había encontrado un ritmo constante: trabajo, horas felices ocasionales con compañeros de trabajo, fines de semana leyendo novelas de misterio. Eso fue hasta que Nathan entró a mi oficina. Nathan era un cliente nuevo, referido por un colega que pensó que yo era la persona perfecta para su complicado caso de negocios. Desde el momento en que entró, supe que no era solo otro cliente. Exudaba una confianza natural, un encanto que parecía completamente genuino. Entonces, ¿eres la mujer milagrosa de la que tanto he oído hablar?,
dijo Nathan, acomodándose en la silla frente a mí, con una sonrisa desarmante. Me reí, tratando de ocultar mis nervios. No sé si milagros, pero haré lo mejor que pueda. El caso resultó ser incluso más complicado de lo que había anticipado. Nathan estaba profundamente involucrado, queriendo entender cada detalle. Nuestras reuniones se volvieron frecuentes y a menudo se extendían hasta altas horas de la noche. Una noche, después de una reunión especialmente agotadora, Nathan se detuvo en la puerta. Hey, Elise, ¿has comido? Tengo hambre, y te debo por haberme hecho quedarme tan tarde. Hay un gran restaurante italiano cerca. ¿Qué dices? Dudé. No me gustaba mezclar trabajo y lo personal. Claro, ¿por qué no? Pero solo para que estemos claros. Esto es estrictamente una cena de agradecimiento, ¿verdad? Estrictamente profesional. Él asintió, pero el guiño que me dio sugería lo contrario. La cena resultó ser reveladora. Lejos de la oficina, Nathan era gracioso, perspicaz, alguien con quien podía hablar fácilmente. Compartimos historias sobre nuestras vidas, y por primera vez en mucho tiempo, dejé caer la guardia, disfrutando de la compañía de alguien que no estaba atado por las expectativas familiares ni las comparaciones. No lo había sabido por mucho tiempo, pero cuando salimos del restaurante, la fresca brisa de la tarde me pareció un respiro de claridad. Gracias por la cena, Nathan. Fue agradable salir un rato de la oficina, dije, sintiendo una sinceridad que no estaba segura de querer mostrar. Me alegra que te haya gustado, respondió él. Y Liz, estaba pensando, cuando todo este asunto de trabajo se termine, tal vez podríamos salir otra vez, sin hablar de negocios, sin disputas, solo los dos. Sus palabras me tomaron por sorpresa, pero había algo en su tono que era difícil de ignorar. Me gustaría eso, me sorprendí a mí misma al decir, sorprendiendo tanto a él como a mí con lo fácil que acepté. Las semanas siguientes se desdibujaron, llenas de victorias en la corte y cenas tranquilas con Nathan. Ganar el caso fue dulce, pero lo que lo hizo aún más dulce fue la promesa de algo más, algo entre nosotros. Una tarde, durante un brindis de celebración, Nathan cruzó la mesa y tomó mi mano, por las victorias en la corte y, con suerte, por ganar el corazón de una abogada hermosa, dijo, mirándome a los ojos. Cuidado, abogado, le dije en tono juguetón, podría ser acusado de exceso de encanto. Su risa genuina llenó el aire, haciendo el momento aún mejor. Pronto, nuestra relación profesional comenzó a transformarse en algo más personal. Un año después de esa primera cena, sentía que todo con Nathan estaba encajando. Así que, cuando me propuso matrimonio, no fue solo la emoción del momento lo que me hizo decir que sí, sino la certeza de que estaba con alguien que realmente me entendía y valoraba. Llamé a mis padres de inmediato, ansiosa por compartir la noticia, con la esperanza secreta de que tal vez esto podría cerrar la brecha que se había ido abriendo entre nosotros a lo largo de los años. Sin embargo, su reacción fue tibia, aunque me invitaron a casa para discutir los planes de la boda. Cuando llegué, la tensión en el aire era palpable, aunque expresaron algo de emoción. Sentía que era vacía, podía notar que, en el fondo, seguían esperando que fuera Ava la primera en casarse, no por su edad, sino porque siempre había sido la favorita. Ava me sorprendió al interpretar el papel de hermana comprensiva. Sonrió y ofreció ayudar con los preparativos de la boda. Déjame encargarme de la planificación, y Liz, quiero mostrarte que estoy comprometida en hacer las paces entre nosotras, dijo. Antes de que pudiera protestar, mis padres me instaron a aceptar su oferta. Mira, Liz, Ava está intentando. Realmente significaría mucho si le dejas hacer esto por ti, insistió mamá, con voz firme. De mala gana, acepté. Ava se lanzó a la acción, o eso decía ella. Cada vez que hablábamos, me aseguraba que todo estaba bajo control. Concéntrate en tu trabajo, yo me encargaré de esto, me decía, y yo confiaba en su confianza sin cuestionar los detalles. Pero a medida que se acercaba el día de la boda, una sensación inquietante me llevó a revisar los arreglos. Llamé al lugar del evento, esperando escuchar sobre los planes finales, solo para quedar impactada por la respuesta. Bueno, tenemos tu salón reservado, pero eso es todo. Inmediatamente contacté a la florista, al catering y al decorador. La historia era la misma. Ava había hecho algunas consultas iniciales, pero nada se había concretado, ningún seguimiento, ningún pago realizado. Una oleada de ira y traición me invadió, pero no iba a dejar que arruinara mi boda. Llamé a Ava, esperando escuchar otra de sus mentiras. Hola, Ava, solo quería revisar, todo está bien, ¿verdad? Oh, absolutamente, va a ser hermoso, y Liz, no te preocupes por nada, dijo, su voz impregnada de entusiasmo fingido.
Colgué y rápidamente llamé a Elela, una organizadora de bodas profesional y amiga. Le expliqué la situación, como Ava no había cumplido con lo prometido, y que estaba a solo 2 semanas de una boda que no tenía más que un salón reservado. Elela no perdió ni un segundo. Y Liz, yo me encargaré, puedes contar conmigo, me aseguró. El día de la boda, a pesar de la tensión, todo salió perfectamente. La decoración era impresionante, la música era perfecta y los invitados se divirtieron mucho. Fue todo lo que había soñado, excepto por una cosa. Ava estaba en la esquina, mirando todo con clara desaprobación. A mitad de la recepción, mi madre tomó el micrófono. Damas y caballeros, debemos dar un agradecimiento especial a Ava, sin la cual este hermoso evento no habría sido posible. Y Liz, deberías estar muy agradecida con tu hermana. Un aplauso estalló para Ava, que sonrió con falsa humildad. Mi sangre hirvió. No podía dejar que la mentira quedara sin respuesta. Me levanté, interrumpiendo el aplauso. En realidad, necesito corregir los hechos. La sala se quedó en silencio. Ava no organizó nada de esto. De hecho, casi sabotea todo. El shock fue inmediato. Las caras de mis padres se pusieron rojas de ira, y la expresión de Ava se torció en incredulidad mientras su máscara se rompía. ¿Cómo te atreves a decir eso?, gruñó mamá. Estás difamando a tu propia hermana en tu día de boda. No estoy difamando a nadie. Hace 2 semanas. No estaba listo nada, ni flores, ni pastel, ni decoraciones, nada, dije, con la voz firme. Ava, viendo una oportunidad, estalló en lágrimas exageradas. ¿Ves lo que te digo? Siempre me ha odiado, siempre tratando de hacerme quedar mal. Los invitados intercambiaron miradas confundidas, muchos apoyando a Ava, que jugaba el papel de víctima con facilidad. No es difamación si es la verdad, respondí, sintiendo la soledad crecer con cada segundo que pasaba. Ava, aún llorando, salió corriendo, agregando aún más drama a la escena. El resto de la noche fue incómodo, lleno de susurros y miradas incómodas. El drama familiar opacó lo que debería haber sido una celebración alegre. En las semanas siguientes, las cosas empeoraron. Ava desapareció, dejando una nota culpándome de todo. Decía que siempre la había maltratado, que era la causa de su infelicidad. La nota volvió a poner a mi familia en mi contra. Mis padres creyeron cada palabra, incluso la abuela, que siempre había visto a través de las manipulaciones de Ava, se volvió fría. No puedo creer que le hagas esto, dijo, con palabras que cortaron más profundo de lo que imaginé. Anunció que cortaba la relación conmigo. De repente, me quedé aislada, con amigos y familia del lado de Ava. Parecía que, a pesar de la felicidad que Nathan y yo deberíamos haber compartido, me quedaba navegando la dolorosa realidad de ser rechazada por los que amaba. En los meses siguientes, Nathan se volvió más distante, los viajes de negocios aumentaron, y nuestras conversaciones se volvieron más formales. Nuestros momentos alegres juntos ahora se sentían como chequeos obligatorios. Una tarde, mientras revisaba algunas facturas, un pequeño trozo de papel llamó mi atención. Había pasado un tiempo desde que vi el recibo de la tarjeta de crédito, $2,000 en vestidos y accesorios de una boutique que ni siquiera sabía que a Nathan le gustaba. Me confundió, mi cumpleaños había pasado sin regalos, y nuestro aniversario aún estaba a meses de distancia. En lugar de confrontar a Nathan, decidí tomar un enfoque diferente, uno que sentí tanto necesario como inquietante. Contraté a un investigador privado llamado Carl. Era rudo pero calmado. Su actitud de no tener rodeos era inmediata. Lo investigaré, pero, ¿estás segura de que quieres saber todo lo que podría descubrir?, preguntó con voz baja y firme. Sí, respondí, mi resolución endureciéndose. Necesito saberlo. 2 semanas después, Carl me llamó. Tengo los resultados, dijo con voz neutral. Hacía mucho tiempo que no visitaba a mi abuela, especialmente después de todo lo que había pasado con Ava. Estaba frágil, pero su mente seguía tan aguda como siempre. Entré a la habitación y la encontré sonriendo, a pesar de los evidentes signos de edad y dolor. Y Liz, querida, ha pasado demasiado tiempo, susurró. Sus frágiles brazos me rodearon en un abrazo. Lo siento, abuela, dije mientras me sentaba junto a ella. Había crecido una distancia entre nosotras, llena de palabras no dichas y resentimiento latente. Respiré hondo y le entregué las fotos que había recibido. Ella las estudió en silencio, con una expresión imperturbable. Finalmente, rompió el silencio. Tu hermana realmente nos engañó, ¿verdad? Asentí, un peso pesado en mi pecho. Sí, y creo que Nathan también ha estado ocultando cosas. Mi abuela extendió su mano, temblorosa pero cálida. Debería haberlo visto antes.
Nuestra conversación mezcló risas y lágrimas mientras recordábamos el pasado. Un mes después, mi abuela falleció. Cuando llegó el día de la lectura del testamento, me preparé. La sala estaba llena de familiares. Saludos incómodos y sonrisas forzadas. Me senté al fondo. La tensión estaba en el aire. Nathan se sentó junto a mí, distante y frío. La puerta se abrió y Ava entró, calmada, calculadora y comportándose como si fuera la dueña de la habitación. Mis padres corrieron a saludarla, emocionados por su regreso. Ava, regresaste, gritó mi madre, abrazándola con fuerza. La voz de Ava era suave, casi ensayada mientras lo saludaba. Sus ojos se fijaron en Nathan y en mí, y sin dudarlo, se acercó a él, plantándole un beso en los labios. Nathan la besó de vuelta, sin mostrar sorpresa. La sala se quedó en completo silencio. Planeé mi desaparición, dijo Ava, su voz fuerte y llena de satisfacción. Todo esto fue para asegurarme de que abuela dejara todo para mí, pensando que Elise me había echado. La sala estalló en incredulidad. Mis padres intercambiaron miradas confusas, y el señor Harley, el abogado, aclaró su garganta. Si pudiéramos continuar, dijo, redirigiendo la atención hacia el testamento. Para sorpresa de todos, mi abuela me había dejado todo. La confianza de Ava vaciló. Esto no puede ser correcto, murmuró. Revísenlo de nuevo. El señor Harley calmadamente ajustó sus lentes. El testamento es claro. Su abuela hizo sus últimas enmiendas recientemente. Me levanté, estabilizándome. He sabido de su affair por meses. Ava no se estaba escondiendo, ella ha estado viviendo en la ciudad, donde Nathan viaja con frecuencia por trabajo. Saqué las fotos que Carl había reunido, observando cómo la sorpresa se extendía por la habitación. Nathan no solo engañó a abuela, me traicionó a mí. Nathan se levantó, intentando tomar el control. Elise, necesitamos hablar. No hay nada que discutir, lo interrumpí. Estoy solicitando el divorcio y buscando compensación por tu traición. Ava rápidamente intervino. Elise, somos familia. Podemos resolver esto, ¿verdad? ¿Familia? Escupí, mi voz llena de ira. Perdiste ese título en el momento en que decidiste engañarnos para tu propio beneficio. Mis padres miraban de uno a otro, comenzando a entender la magnitud de la traición. Ambos necesitan abogados, dije firmemente, dándome la vuelta y saliendo. Por primera vez en meses, el peso de todo se sintió un poco más ligero. El camino por delante sería difícil, pero estaba lista. Solicité el divorcio y demandé a Nathan y Ava por daños emocionales. El proceso judicial fue directo, con las pruebas de Carl respaldando cada reclamación. El juez me otorgó daños significativos por el sufrimiento emocional, el consuelo más pequeño para el dolor causado. Cuando finalmente cayó el martillo del juez, cerrando el capítulo de mi matrimonio, sentí una extraña mezcla de alivio y vacío. Corté lazos con Nathan y Ava, y mis padres, eligiendo apoyar a Ava, se convencieron de que sus acciones fueron simples errores. Esa traición dolió casi tanto como la primera. Mientras muchos amigos y familiares vieron a través de las manipulaciones de Ava y me apoyaron, aún era difícil procesar cuán grande se había hecho la división, pero la vida continuó, y las personas que realmente me entendían se quedaron a mi lado. Una tarde, mientras organizaba los viejos libros de mi abuela en la sala, hubo un golpe en la puerta. Era el tío Mike, uno de los pocos que se había quedado a mi lado durante toda la tormenta. Solo quería saber cómo estás, dijo con una cálida sonrisa, sus ojos observando los cambios que había hecho en la casa. Gracias, tío Mike, pasa, dije, invitándolo a entrar. Miró alrededor con aprobación. Has hecho un buen trabajo con este lugar. Es exactamente lo que tu abuela habría querido, dijo suavemente. Sonreí, sintiendo una profunda sensación de calidez. Ha sido terapéutico, honestamente. Mantener su casa me ha ayudado a encontrar algo de paz después de todo. El tío Mike me dio una palmada reconfortante en el hombro. Ella estaría tan orgullosa de ti, Elise, no solo por lo que has hecho aquí, sino por defenderte. Eso es lo que siempre quiso. Cuando el tío Mike se fue más tarde esa noche, me quedé junto a la puerta y observé el atardecer. El cielo estaba pintado con colores vibrantes, un recordatorio de que incluso después de la tormenta, hay belleza. Con el legado de fuerza de mi abuela como mi base, me sentí lista para enfrentar lo que viniera. Gracias por mirar. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. Manténganse sorprendidos.